Hola chicos y chicas, vamos a continuar con la clase de comunicación y lenguaje en el cual esta semana tenemos las oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Qué actividades vamos a hacer en esta semana? Como primera actividad nos indica que debemos escribir 5 ejemplos o 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. Esa es la única actividad que van a hacer ustedes en casa. La siguiente actividad, que es la número 2, es la que realizamos por medio de Zoom, que sería el día viernes. Bueno, vamos a pasar. Yo comienzo con la explicación. Ustedes desde ya pueden hacer sus ejemplos de oraciones simples y compuestas. También les pido disculpas porque yo sé que vamos a estar como que corriendo un poco, ya que el día lunes pues no pudimos recibir esa clase. Bueno, primero, estábamos viendo el sujeto y predicado de las oraciones. Eso era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Vimos cómo se compone características y estructura del sujeto en la oración. También estuvimos trabajando el predicado. Los predicados de las oraciones, los diferentes tipos de predicado que existen, nosotros los fuimos viendo, ¿verdad? Ahora pasemos en la oración simple. Como bien sabemos, la oración se compone o su estructura es de sujeto y predicado. El sujeto es del sustantivo o del ser quien se habla dentro de una oración. Y el predicado nos indica que son las acciones, es lo que hace el sustantivo o el sujeto. Y de esa forma se compone una oración. Bueno, la oración simple nos indica que se conforma o está conformada por un solo verbo conjugado. Eso nos indica que en la oración simple hay únicamente una acción. Únicamente esa acción. No hay más. Esa es la que nos indica que hay solo una acción. Luego ustedes pueden ver en su folleto que también nos indica que para reconocer, ¿cómo podemos hacer nosotros para reconocer una oración simple? Perdón, es que sigo algo mal de la garganta. Entonces, nos indica que para reconocer una oración simple es necesario localizar el verbo conjugado. Luego se determina quién realiza la acción. La acción que es el sujeto, ¿verdad? Este debe concordar con el predicado en número y persona. Ahí nos da un ejemplo. En la oración, el arco iris tiene 7 colores. El predicado tiene 7 colores. Es un sintagma verbal constituido por el núcleo y otros sintagmas. Nos indica ahí también, ahí ustedes lo pueden ver gráficamente. Ahí nos están dando cómo nosotros podemos identificar si es oración simple o es oración compuesta. Como estamos en la oración simple, lo primero que debemos de ver o de identificar es cuántos verbos tiene, ¿verdad? En este caso, en esta oración vamos a identificar cuántos verbos conjugados tiene, cuál es la acción que se está desempeñando dentro de las oraciones. Bien, ahí tenemos el ejemplo.
El arco iris tiene 7 colores. ¿Cuál es el sujeto ahí? El arco iris. Tiene 7 colores, es el predicado. Ahora vamos a identificar cuál es el verbo. Si es un sintagma verbal, ahí nos indica que está constituido por el núcleo y otros sintagmas. El núcleo es tiene, viene de un verbo irregular, más el sintagma nominal. El sintagma nominal es el que ayuda al verbo para que se entienda la idea que se está dando. En este caso son 7 colores. Y ese sería el predicado, 7 colores. El verbo es, o el núcleo es tiene. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que en esa oración, que es una oración simple, está expresando una sola idea. ¿Cuál es la idea? Que el arco iris tiene 7 colores únicamente. Oración simple. Luego ahí tenemos más ejemplos. Aquí vamos a ir, aquí nos está indicando también cómo va el modificador directo y el indirecto, que lo vamos a ir viendo más adelante en este tipo de oraciones. Vamos a leer lo que nos indica en la siguiente. Nos dice el sujeto. El arco iris es un sintagma nominal. El sintagma nominal dentro de las oraciones sabemos que es la persona, animal o cosa de quien se habla dentro de la oración, que es el sujeto. Y el que está constituido por un núcleo nos indica que es un sustantivo. Ejemplo, el modificador directo es el, que ahí está indicando si es femenino o masculino. El núcleo del sujeto es arco iris, que es el sustantivo o la persona, animal o cosa de quien se está hablando dentro de las oraciones. Nos indica que la extensión de la oración no determina que sea simple o compuesta. Hay oraciones simples muy largas. Por ejemplo, aquí es muy importante, porque a veces nos confundimos con esto. Cuando decimos, si es una oración larga, es una oración compuesta. Y no funciona de esa manera. A veces es una oración larga, pero solo está indicando una idea o una acción. Entonces ahí no es un verbo compuesto por ser largo, no, sino depende mucho del verbo, de cuántos verbos hay. Si solo hay uno, pero la oración es larga, es una oración simple. Y aquí tenemos un ejemplo. Ustedes pueden leer debajo de la imagen. Ahí nos da un ejemplo de una oración simple. Y es una oración muy larga. Y dice, las mañanas de los sábados... Bueno, vuelvo a leer nuevamente. Las mañanas de los sábados llenas de sol y de canto de pájaros me traen recuerdos de mi niñez. En la acogedora casa de mis abuelos. Vamos a identificar el verbo. El verbo ahí es traer, que nos traen o que traen recuerdos. Esa es la acción. ¿Qué hago yo en las mañanas, por ejemplo, de los sábados? Pues pensar y me traen recuerdos. Ese es el verbo. Me traen recuerdos de mi niñez en la casa de mis padres, perdón. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que es una oración larga, pero es una oración simple, porque representa una sola idea. Bueno,
Pasemos al siguiente, donde encontramos, ahí nos está dando también la estructura, que es sujeto y predicado. Ahí nosotros podemos identificar en la oración cuál es el sujeto de esa oración larga y cuál es el predicado. El sujeto nos está indicando que las mañanas de los sábados llenas de sol y de canto de los pájaros. Ese es el sujeto en esa oración. Si nos damos cuenta, el sujeto es muy largo. Y el predicado nos dice que me traen recuerdos de mi niñez en la acogedora casa de mis abuelos. ¿Cuál es el verbo? Traen. Y de esa manera es que se compone o que pueden encontrar ustedes una oración simple. Ahora, las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas o complejas están formadas por la unión de varias oraciones simples. También se conocen como proposiciones. Tienen varios verbos conjugados. Eso significa que una oración compuesta expresa más de una idea o más y se encuentran varios verbos conjugados. Por ejemplo, yo puedo decir los días sábados por la tarde juego en el parque y me gusta patinar. Ahí si nos damos cuenta hay dos ideas. Uno, me gusta jugar en el parque, jugar en el parque y me gusta, que es el otro verbo gustar, me gusta patinar. Ahí estoy expresando dos ideas y encontramos dos verbos conjugados dentro de esa oración. Ahí lo que sucede en las oraciones compuestas que se componen de varias oraciones simples. Pueden ser 1, 2, 3 o 4 oraciones simples y es la que agrupa una oración compuesta, que sin duda ustedes ya lo han visto por ahí y hoy se están recordando de esos temas, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de la oración compuesta y nos están dando de forma gráfica cómo va la preposición 1 o la idea 1 y la preposición 2. Veamos ahí que una oración simple también se conoce como una proposición. En la oración compuesta, los jugadores se presentaron puntualmente. Ahí hay una idea o un verbo, presentaron puntualmente. Hicieron ejercicios de calentamiento. Segundo verbo, hicieron. Y la oración dice, y se lucieron en el partido. Tercer verbo, lucieron. Ahí podemos identificar 3 verbos, por lo que nos indica que hay 3 ideas. Ahí nos indica que representaron 3 ideas. Es decir, hay 3 proposiciones. Ahí está el ejemplo. Luego tenemos una oración compleja, pero esos tipos de oraciones compuestas se dividen también, se subdividen. Y lo vamos a ver más adelante. Ahí tenemos, vamos a mencionarlo rápidamente. Ejemplo de oración compleja. Las rosas que estaban coloreadas de rojo intenso embellecieron la habitación. Encontramos 2 verbos. Estaban y embellecieron. Y observemos cómo está gráficamente. Proposición 1. Perdón, ahí vimos el ejemplo. Ahorita nos indican que observa cómo se forma una oración compuesta. Ahora nos están indicando cómo se forma, cómo se estructura una oración compuesta.
Y ahora que ya sabemos, pues nos va a resultar bastante fácil, porque sabemos que van varias ideas dentro de una misma oración. Tenemos la preposición 1, terminaré mi tarea. Segunda preposición, me iré a la cama. Terminaré, primer verbo, iré, segundo verbo. Unificamos esas dos ideas, unificamos esas dos proposiciones, unificamos esas dos oraciones simples y nos indica que terminaré mi tarea y me iré a la cama. Y ahí está una oración compuesta. De esta forma es que se realizan las oraciones compuestas. Luego tenemos otro ejemplo. Vamos a ver. En el caso anterior, la oración es compuesta por coordinación. Las oraciones están unidas por la conjunción y además mantienen su independencia. En el caso de las oraciones complejas, una oración puede ser pierde su independencia porque funciona como modificador de un ejemplo de la principal. Bueno, aquí nos indica también que las oraciones compuestas se subdividen. Hay más clases o hay más tipos de oraciones compuestas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nos quedamos únicamente aquí. Oración simple, una sola idea, es decir, lo podemos identificar con un solo verbo. Oración compuesta puede tener más de dos ideas o más de dos oraciones simples conocidas como proposición. En ellas encontramos más de un verbo. Y ahí ustedes encuentran los ejemplos. Ahora, ustedes lo que van a hacer en casita es escribir 5 oraciones simples que son muy sencillas. Por ejemplo, hoy me bañé temprano, mañana iré al parque. ¿Qué más? Oraciones sencillas. Son simples. Y en las oraciones compuestas, pues mi mamá preparó un pastel y le regaló a su mamá o le regaló a mi abuela. O mi papá juega fútbol y mi papá juega fútbol con sus amigos y le gusta jugar ajedrez con mi mamá. Son oraciones compuestas que van más de dos ideas. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir y con gusto podemos apoyarles en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Nos seguiremos viendo el día viernes.